¿Cómo están, amigos? Sean muy bienvenidos a una continuación de nuestro estudio acerca de cómo interpretar la Biblia. En esta ocasión vamos a estudiar nuestro tema número 5, solo la Biblia, sola Escritura. Y para ello se encuentra con nosotros, hemos invitado al pastor Mark Chambers a analizar, estudiar este tema muy importante. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Miguel. Estoy feliz para estar contigo y nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de iniciar, ¿quiere iniciar con una oración, pastor? Oremos. Oh Padre Celestial, estamos muy agradecidos que por su poder en preservar las Escrituras, que todavía tenemos la Biblia. Y ahora que vamos a estudiar sobre la Biblia y la Biblia mismo, pedimos el cumplimiento de tu promesa para enviar el Espíritu de verdad, para guiarnos en toda la verdad, que Él dirija nuestras mentes y nuestras conclusiones para ser un reflejo de la verdad que usted tiene en mente para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera recordar algunas frases célebres del protestantismo que nos ha dejado como una herencia. Soli Deo Gloria, la gloria solo para Dios. Solo Cristo, solo hay salvación a través de Cristo. Sola gratia, solo por la gracia somos salvos. Sola fide, solo por la fe de Dios. Y sola Escritura, solo por medio de la Escritura. Y quiero leer, pastor, Hebreos 4:12, si usted puede seguirme. ¿Qué nos dice la palabra de Dios por sí misma? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tal le parece este texto, pastor Chambers? Muy potente, muy poderoso. Cuál grande es la palabra de Dios. Escrito. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante como una espada de doble filo. Y tiene la capacidad para penetrar hasta la profundidad del ser mismo. Para discernir las cosas escondidas o las cosas que quedan sin reconocido. La Cosas Biblia que no puede conocemos. traer a luz, sí, sobre Amén. nosotros mismos. Amén. Entonces, ahí vemos que la Biblia fue dado para que nosotros podamos llegar a conocer el autor y llegando a conocer la luz de la gloria de su resplandor, llegamos a conocer nosotros mismos. Amén. Gracias. ¿Sabe? Una de las palabras que Martín Lutero presentó en la Dieta de Worms para defenderse ante los engaños y las acusaciones de sus enemigos, él dijo, a menos que no esté convencido mediante los testimonios de las Escrituras, me mantengo firme en la Escritura, a las que adopto como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. ¿Cuál es la contundencia, pastor, de sola Escritura o solo la Biblia? Sola Escritura o sola Biblia no significa que solo debemos leer la Biblia, o si estamos leyendo otras cosas, entonces eso es un pecado. Es un pecado. Pero está diciendo que la Biblia es lo que tiene la autoridad para probar, para examinar la vida y la práctica o la experiencia del cristiano. Significa que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra. Es la medida de prueba
de toda nuestra experiencia, de todo nuestro conocimiento, de todas nuestras enseñanzas doctrinales. Entonces, es la Biblia que tiene la palabra final. No como algunos piensan. Por ejemplo, en la Iglesia Romana Católica, ellos dicen es la Biblia y tradición. Y que la Biblia debe ser interpretado por el consentimiento unánime de los padres de la Iglesia. En otras palabras, los padres, lo que dicen los padres en unidad, es lo que la Biblia dice. Primero ellos y después la Biblia. Exactamente, la Biblia. Nadie tiene otra edad en ese para decir, pero la Biblia dice, sí, ellos dicen, no, pero los padres dicen eso. Entonces ahí anular el testimonio de las Escrituras. Aquí es el distinto. Todos los otros dichos, todos los otros ideas, filosofías o doctrinas deben venir bajo la prueba de lo que dice la Biblia. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, está hablando Pablo aquí a partir del versículo 1. Dice el versículo 1, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y veamos lo que nos dice el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado, esto que vamos leyendo, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Me llama la atención la frase que dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo podemos interpretar esto? Significa que nuestros pensamientos deben ser guiados por la revelación de Dios, por la revelación escrita de Dios. Significa que lo que no está escrito, no tenemos autoridad para hablar definitivamente sobre eso. Tampoco la Biblia también dice que lo que está revelado fue dado a nosotros, para nosotros y nuestros hijos. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces ahí tenemos algo para explicar lo que Pablo estaba diciendo. Que si no tenemos algo escrito, si estamos tratando para juzgar o para tomar una decisión en un asunto, no debemos tener cuidado que la decisión o la conclusión que llegamos no sea una conclusión que está en contradicción así dijo Jehová. ¿Podría mencionar algunos ejemplos de esas contradicciones o interpretaciones personales, interpretaciones de la Escritura que van más allá de lo que está escrito, que circulan en nuestra iglesia, en el mundo católico cristiano? Sí, un ejemplo fácil. Por ejemplo, la Biblia dijo claramente sobre el día de descanso de Jehová. Dice que Dios, en Génesis 2, versículo 1 al 3, que Dios descansa en el séptimo día y bendecir y santificó el séptimo día. Entonces, y también de toda parte del Antiguo Testamento vemos eso, Éxodo 20. Dios nos mandó después a guardar el séptimo día.
Y cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que Jesús, como su costumbre, también fue a la sinagoga para leer las Escrituras en estos días. Los apóstoles, en más que 80 diferentes ocasiones en el libro de Hechos, estaban reuniendo, guardando el séptimo día, predicando en las sinagogas. Hasta los gentiles, para escuchar la palabra de Dios, tocaba llegar a las sinagogas en el séptimo día. Pero hoy en día, la mayoría de los cristianos guardan domingo y no hay una presidencia para eso. Pero hay una idea, hay un pensamiento que parece muy razonable. Jesús despertó en el primer día. Él murió el sexto día, descansó en la tumba el séptimo día, pero despertó, resucitó en el primer día. Entonces, como cristianos, en celebración de la buena noticia de la resurrección de nuestro Salvador, estamos guardando el primer día de la semana, en vez que el séptimo día. Pero sin una presidencia, sin un mandato escritural por eso. Solo por nuestro gozo, por nuestro amor. Pero es algo peligroso eso. Si Dios nos ya da un mandato, no por nuestro gozo o nuestro amor debemos pensar que tenemos libertad a hacer algo. Si queremos hacer extra, podemos, pero primero debemos cumplir que Él pide. Dios no va a rechazar nuestro extra si no es contra la palabra de Dios. Pero si estamos mostrando nuestro amor en algo diferente que motivarnos a ignorar sus mandatos, estamos en peligro. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, cuando miramos en Lucas 23, hablo sobre el amor de los discípulos de Jesús, especialmente las mujeres, quien estaba ahí testigos a la crucifixión de Jesús. Mira qué dice aquí. Y dice, versículo 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, hablando sobre el cuerpo de Jesús, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, y en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces era el día sexto. Entonces, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias, porque el cuerpo de Jesús no está. Ellos querían ungir su cuerpo. Entonces corren rápidamente a comprar los especias, porque ellos no sabían que Jesús va a morir este día. Entonces compraron las especias aromáticos para ungir su cuerpo. Y ungientes, y descansaron. Compraron las cosas, pero no podían ungir a él. ¿Por qué? Porque era ya tarde y llegó el sábado. Y la Biblia dice que descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero esas son las mujeres que no tenían miedo a seguir a Jesús hasta la cruz. Que ama a Jesús con todo su corazón. Sus corazones, y por el hecho de que el sábado llegó, no ungir el cuerpo del Señor. Ellos creyeron que Jesús era hijo del Señor, era hijo de Dios, y no ungieron su cuerpo según para cumplir los mandatos de Dios y guardar el sábado. Pero mira el siguiente versículo, Lucas 24, versículo 1, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahí ellos vinieron rápido, pronto en la mañana, para hacer lo que ellos no podían hacer los otros días, porque era ya tarde. Viene para ungir el cuerpo de Dios y ahí encuentro a Jesús resucitado. Entonces, si Jesús habían dado ellos un día que después de su muerte
después de su muerte no va a ser importante guardar los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento que requiere que nosotros descansamos en el día de reposo de Dios. Ellos, por supuesto, van a ungir el cuerpo del Señor, pero no, ellos siguen con todo el amor de Jesús, pero con todo respeto y reverencia por el mandato de su Padre, que también es mandato de Jesús. Guardaron el día de reposo y entró en el gozo de su resurrección por una gran sorpresa el siguiente domingo. Y ahí vemos que a veces hay ese peligro, que podemos ir más allá de las Escrituras. Y mira, Jesús no solo guardó el día de reposo como creador en la creación del hombre y creación del mundo, pero hasta en su obra redentiva, Él descansaba en el séptimo día. Amén. Dejando el ejemplo, no es una razón para romper las Escrituras. Con este ejemplo creo que queda claro que el mandato de Dios es recordar el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día, que es el sábado, reposarás. Y este principio, ese mismo principio debemos utilizar para guiarnos en todos asuntos. En todos los asuntos. Debemos tener un escrito para lo que estamos haciendo. Amén. ¿Y qué pasa, pastor, cuando hay un escrito pero ese escrito aparentemente contradice otras o toda la demás escritura? ¿Y qué actitud debemos tomar para reconocer, tomando en cuenta que la Biblia es un todo, es una unidad? Muy bien. Y podría mencionar también algunos ejemplos. El apóstol Pedro, en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que la palabra de Dios, la Biblia llegó a nosotros a través de diferentes instrumentos, siervos de Dios, pero un autor principal, la inspiración de Dios. ¿Cuál es la inspiración? Es para infundir soplo. Entonces está hablando sobre el soplo de Dios. Cuando Dios creó a Adán, formó a Adán del polvo de la tierra y Adán estaba allí quieto, inconsciente, hasta que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Ese aliento de vida es lo que trae la inspiración. Es el soplo de Dios, es la infusión del Espíritu Santo en el ser. Entonces, así funcionó la inspiración. Dios, el Espíritu Santo, se movió sobre la conciencia, la mente de estos hombres y así escribió. No según su propia voluntad, pero escribieron sometido a la voluntad, bajo la submisión a la voluntad de Dios. Ellos escribieron lo que tenemos. Entonces, aunque la Biblia fue escrita por más que 40 y diferentes autores, diferentes escritores, pero su autor principal es el Espíritu de Dios. Entonces, ahí debemos esperar una unidad entre todas las escrituras. Pero es verdad que a veces encontramos algo que parece contradictorio. Cuando encontramos algo que parece contradictorio, ahí debemos pasar, antes que ir a decir que mira esa contradicción, debemos pasar a ver cuidadosamente por qué este versículo está diciendo algo contrario de otro. O si este versículo está contradiciendo uno, o está contradiciendo dos, o está contradiciendo un montón de testigos en la Biblia mismo.
Porque si está aparentemente contradiciendo un montón de otros testimonios ahí, entonces ese uno no tiene autoridad para contradecir todos. Pero ahí debemos mirar qué realmente este versículo está diciendo. Y hay instancias, muchas diferentes instancias. Ahora viene a mi mente algunos que dicen que, por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 7, hablando sobre la ley del matrimonio. Romanos 7, versículo 1 al 3. Usted puede leer mejor, hermano Miguel. Romanos 7 del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok. Entonces, la Biblia llamó adulterio, la circunstancia que alguien está casado de nuevo o casado con otra persona mientras su primer pareja está vivo. Entonces, a pesar que su relación ahora está llamado matrimonio, pasó una ceremonia para llegar en esa unión. Pero su pareja, su marido o su esposa está vivo. La Biblia aquí dice que ese va a ser llamado adúltera. O viceversa, un adúltero. Y eso tiene su apoyo de Jesús, cuando dice que lo que Dios unir, no el hombre no tiene autoridad a separar. Pero, ¿qué está diciendo eso? Que el matrimonio es para vida y que Dios no permite que el hombre mismo anule su matrimonio. No. Él dice que él solo tiene autoridad para anular el matrimonio. Y Dios anular matrimonios. ¿Cómo? Cuando él separó, la única forma que puede anular el matrimonio es por la muerte. Entonces, si Dios permite que uno de las parejas muere, en eso Dios está anulando ese matrimonio. Y el otro va a quedar libre para seguir como soltero o para buscar la unión con otra persona. Pero alguien dijo, pero en Jeremías 3, versículo 8, Dios dice que Él divorciar a Israel. Entonces, ¿cómo va a decir que la Biblia no permite divorcio? Pablo dice que no, porque Dios dijo en Malaquías 2 que Él odia el repudio. En Malaquías 2, versículo 14 al 16, ahí podemos verlo. ¿Puede leerlo, hermano Miguel? Malaquías 2, sí. 14 al 16. Nos dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Un grupo de testigos
que está bajo una posición, pero un versículo que está en contradicción de eso. Aparentemente Dios está diciendo que Él anular su matrimonio con Israel. Pero si leemos un poquito más de Jeremías 3, versículo 8, allí Él dijo que Él divorciar, ¿no? Jeremías 3, versículo 8, Sí. ¿Puede leer con nosotros? nos dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido y dada carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ok. Y lee aquí 13 y 14. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Soy tu esposo, dice. Entonces, Dios dice que da divorcio. Pero al final, ¿qué Él dijo? Yo soy tu esposo. ¿Y qué es su consejo? Regresa. Regresa. Entonces ahí, si leemos un versículo que aparentemente es contradictorio, es necesario que leemos todos los versículos alrededor y el capítulo para llegar al contexto de lo que Dios estaba diciendo. Dios no estaba diciendo que Él quiere divorciar a ellos. Estaba diciendo que ellos llegan a un punto que si Él va a actuar como un hombre humano, Él va a divorciar a ellos. Pero al final, ¿qué dice a ellos? Deja sus malos caminos, deja su infidelidad, su adulterio, su idolatría, deja todo eso y vuelve a mí porque soy misericordioso y dispuesto a reconciliar. Y ahí vemos la prueba de eso en la experiencia de Josías, el profeta Josías, que tenía una esposa infiel. Oseas. Oseas. El Tenía profeta una Oseas. esposa infiel. ¿Y qué dice Dios? Dios era el primero que dice casarse con esa mujer. Y luego la mujer comenzó a ser infiel al profeta. Y causa grande vergüenza al profeta. Desgracia. Humillarlo. Porque sale de su casa y estaba con otros. Y hasta que al final quedó en prostitución, hasta que al final quedó en esclavitud sexual. Y al final, ¿qué dice Dios a Josías? Déjalo. Porque él fue, tráela, y ella volvió. Y entonces él dijo, déjalo un momento, para que ella experimente algo duro. Y cuando ella estaba ya duro por un tiempo, ella dijo, qué loco, qué tonto soy. Ahora estoy aquí sufriendo, miro tanto mi marido, tanto amor mi marido tenía para mí, pero yo soy seguro que él nunca va a volver porque yo no merece. Es un marido como eso. Pero después Dios dijo, ahora ir a comprar. Y él fue cuando ella no esperó ninguna misericordia y gracia de su parte de su marido. Él fue ahí y comprarlo. Y ahí ella nunca más volvió a ser infiel. No quedó asombrado con el nivel de amor y abnegación que su marido tenía para él. ¿Y por qué Dios permite que Osías sufre tanto? Solo para enseñar una lección. Cómo está el corazón a Dios, a su esposa. Cuando él entra en pacto, es un pacto eterno. Él no tiene plan para dejarla. Jesús dice que todo que el Padre me da está escrito en mi mano y nadie puede quitarlo de mi mano. Él va a seguir hasta que Él puede traerlos a la presencia del Padre, presentando ellos sin arruga. Sin mancha. Sin mancha o arruga o cualquier cosa semejante. Bien. Entonces podemos decir que
el matrimonio es la única razón para separar es la muerte. No hay otra razón. Es la muerte. Sí, eso es lo que la Biblia enseña. Muy bien. Bueno, una pregunta, pastor. Cuando usted tiene muchos años de experiencia en el ministerio, pero ¿no se topó en algún momento con que no entendía un texto y tenía problemas con ese versículo o varios versículos? Y con la ayuda de Dios y tomando la actitud que Dios y que se requiere para poder entender, ahora ya entiende qué es lo que realmente quiere decir ese versículo, que realmente no contradecía. Sí, tengo mucha experiencia con eso. Pero muchas de esas experiencias son con versículos que son no tan fácil para entender. Y yo quiero utilizar otra ilustración que no va a poner la audiencia a una prueba muy difícil. Porque también no solo tengo experiencia de dificultar a interpretar un pasaje difícil, pero también tengo experiencia a interpretar un pasaje que parece fácil, pero interpretarlo incorrectamente. Y eso vamos a utilizar como un ejemplo. Bueno. Un pasaje que todo puede relacionar. Y es Juan 5. Juan capítulo 5. Versículo Juan capítulo 5, versículo 39. Dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese pasaje, por muchos años, yo leo en la imperativo, como un mandato. Jesús está diciendo, escudriñar las Escrituras. Y así yo entendía ese pasaje. Pero luego que crecí más en entendimiento y conocimiento de la idioma original griego, llegó a entender, y puede alguien que no, si lee diferentes versiones, ahí va a ver que Jesús no estaba dando un orden a los fariseos, porque él estaba hablando con los fariseos. En el contexto estaba hablando con los fariseos. Y entonces el contexto en cual él estaba hablando, estaba diciendo a ellos que ustedes están escudriñando las Escrituras con un mente o un goal o un punto en mente, un final en mente, un fin en mente. ¿Cuál era el fin por lo cual los fariseos estaban escudriñando las Escrituras? Jesús reveló: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, esa era la motivación que los fariseos tenían para escudriñar las Escrituras. Interés o codicia para la vida eterna. Pero, ¿qué dice Jesús? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál era la función de las Escrituras? ¿Para dar vida eterna o...? Para encontrar a Cristo. Para dar revelación a Cristo. Entonces la función de las Escrituras no es para dar, no es para regalar vida eterna, pero para mostrar a Jesús. ¿Por qué? Las Escrituras están mostrándonos Jesús. En el siguiente versículo nos da la respuesta. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces la mente de Dios quiere que mantenemos una distinción entre la función de las Escrituras y la función de su Hijo. Las Escrituras fueron dadas legítimamente para dar testimonio, para dar revelación de Cristo. ¿Quién es? La única fuente de vida eterna para el ser humano.
Entonces, eso era pero yo por mucho tiempo, yo también estaba pensando como el fariseo, escudriñar las escrituras, buscando mi vida eterna en conocimiento intelectual de la Biblia. Hasta que llegó a entender que el conocimiento intelectual no garantiza vida eterna, porque los fariseos tenían mucho conocimiento intelectual. Pero Jesús dice que ustedes no vengan a mí para que tienen vida. ¿Por qué? Porque aunque conocían muchas cosas de la Biblia, no reconocieron el testimonio de la Biblia sobre Jesús. Amén. Para finalizar, pastor, una última pregunta. ¿Cuál es la relación, el papel de Elena White, ya que como adventistas creemos que ha sido inspirada por Dios? Pero ¿cuál es su papel en relación con la Escritura? Brevemente. Esa es una buena pregunta, porque hay personas en diferentes denominaciones que miran a nosotros como adventistas del séptimo día y dicen, pero es una contradicción, ellos son hipócritas, que dice solo las escrituras, pero está siempre hablando sobre el profeta Ellen White. Pero la Biblia, la sierra del canon bíblico, no significa la sierra de la utilidad de los dones del Espíritu Santo. Pablo dice que los dones van a estar en la iglesia hasta que Jesús volver, hasta que llegamos a la estatura del hombre maduro en Cristo Jesús. Entonces la iglesia todavía está creciendo. Y Pablo dice en Primera Tesalonicenses 5, versículo 18. Versículo 19. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, hay todavía revelaciones. Dios todavía, el espíritu de profecía, el Espíritu Santo, el don de profecía, todavía tiene relevancia hasta en nuestros días. Pablo dijo que no debemos menospreciar el don profético, pero debemos probarlo todo. Ahí. Pablo no dice que debemos probar las escrituras con las revelaciones modernas. Él dice que debemos probar las revelaciones proféticas en nuestro contexto, en nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a probarlos? Con lo que está escrito ya. Entonces, ahí es la relación entre las escritos del hermano Ellen White y la Biblia. La Biblia tiene una función encima de los escritos de Ellen White, porque es la Biblia, por eso todavía creemos en sola escritura, porque sola escritura no significa que solo la Biblia leemos, pero significa que solo la Biblia tiene la autoridad para examinar y para probar doctrina, práctica y conducta en la vida del cristiano. Y entonces, ahí, los escritos de hermano Ellen White tienen una función para apoyar lo que la Biblia enseñó. Pero no tiene una función para abrogar lo que está ya escrito. Amén. Y cualquier revelación que viene en contradicción a la Biblia, ahí podemos ver que, eso no. Entonces, como Pablo dijo, no menospreciamos, no apaguéis el espíritu, no menospreciamos la profecía, pero examinando todo, retenemos lo bueno. Muchas gracias, Esa es nuestra pastor. actitud. Gracias, pastor, por habernos ayudado a entender un poco más a cómo interpretar la Biblia. Esperamos en una próxima ocasión. Gracias por recibirme también. Gracias a ti, amigo, porque nos has acompañado en este estudio. Esperamos que sea de gran provecho para ti y para tu familia. Y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga siempre.